Trajimos una Biblia, hermanos, la tomamos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy, Señor, por favor. Trasciende cualquier cosa de nuestra vida y impacta nuestro corazón, Señor, y dinos tu palabra, lo que tengas para nosotros hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Había uno de esos carteles, de esas pantallas que están en la computadora, con pensamientos interesantes. Aparecía un adolescente con unos enormes lentes frente a un desordenado escritorio, un poco despeinado, tipo Alberto Einstein. Y debajo de la fotografía estaba esta inscripción: oh no, ahora que tengo las respuestas, ya olvidé cuáles eran las preguntas. ¿Lo han visto ustedes ese? Sócrates decía que la única manera de saber, de ser sabio, era preguntando, y inventó una técnica que se llama la mayéutica, que era preguntarle la misma cosa a diferentes personas de diferentes estratos sociales, económicos, culturales, y de todas las respuestas de esas personas él hacía una combinación y trataba de encontrar una respuesta. Preguntar es importante, los seres humanos nos preguntamos cosas. De hecho, alguien dijo que pienso luego existo, pero alguien le añadió pregunto luego existo, ¿verdad? Si alguien no pregunta, no existe. Uno no existe hasta que se pregunta cosas. De hecho, eso es la adolescencia, la etapa, bueno, se le llama adolescencia porque uno adolece de algo, aunque yo digo que lo único que adolece es de espacio, porque uno ha crecido demasiado y le queda chico todo. Uno adolece de dirección o de control o algo así, porque la verdad es que los adolescentes les sobra todo, menos control, para no decir sabiduría o experiencia, algo así. Pero de hecho es una época en la que nos preguntamos todo. Había un programa, abundando en este asunto de las preguntas, había un programa de televisión, le gustaba mucho a mis hijos, y alguna vez que lo vi también me gustó mucho, y particularmente un programa, se llamaba Piti Pit. ¿Lo recuerdan jóvenes que ahora no son jóvenes, que ahora son viejos? ¿Recuerdan Piti Pit? ¿Nunca lo vieron? ¿No? Bueno, era un programa de unos chamacos, eran dos hermanos, se llamaban igual, no sé por qué así le pusieron los papás, pero tenían una hermana, medio Lorenzo, además era una familia muy interesante, me caían muy bien. Y resulta que en la clase de, ¿qué será eso? Cuando te enseñan a despejar la Y y la X, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Matemáticas, pero matemáticas, álgebra, aritmética, álgebra. Y entonces, que conste que sí aprendí a despejar la X y la Y, que conste que sí aprendí. Sí aprendí, pero la personaje del programa me dio una gran satisfacción en la vida, porque la maestra está esforzándose a enseñarles a todos, el aplicado pasa y despeja uno, pone otra operación y todo, y entonces esta niña finalmente le pregunta a la maestra, dice la maestra: ¿hay alguna pregunta? Ya ha enseñado perfectamente, es una excelente maestra, enseñó todo perfectamente bien, todos aprendieron bien, todos ya saben cómo despejar la Y. Y entonces, ¿alguna pregunta? Y levanta la hermana de Piti Pit, levantan la mano y dice: sí. ¿Cuál es tu pregunta? Y dice: ¿para qué? ¿Para qué? Y la maestra experimenta una crisis, hasta se va así como que dando vueltas, así que se va volviendo loca y no sé qué, renuncia al trabajo, se vuelve loca, se quiere suicidar porque no puede responder esa pregunta. Yo sé que los ingenieros sí saben para qué, pero yo, igual que esa chamaca, yo me preguntaba: ¿para qué? ¿Qué mugre es eso? Debe servir para algo. Perdonen los físicos matemáticos, perdonen, yo estudié ciencias biológicas porque estaba confundido, pero en realidad yo era de humanidades, yo debía estudiar humanidades, pero siempre me pregunté: ¿eso para qué? Bueno, el asunto es que los seres humanos preguntamos, es parte de nuestra esencia. Pues quiero proponerles una cosa, preguntémosle a este texto, es Romanos capítulo 10, versículos 14 hasta el 21, y luego nos enviaremos hasta el capítulo 11, versículo 24. Dice usted: está muy largo, pastor. Sí, por eso estoy hablando como taravilla, más de lo debido, más de lo común, porque siempre hablo como taravilla, pero hoy iré mucho más rápido, porque quiero que le preguntemos a este texto cosas. De hecho, me parece que el texto responde preguntas, y responde preguntas, fíjese, responde preguntas críticas de la raza humana, pero particularmente responde preguntas que el día de hoy son pertinentes, porque el día de hoy los evangélicos, especialmente las denominaciones históricas, bautistas, presbiterianos, metodistas, estamos enfrascados en una especie de crisis teológica, porque ha crecido mucho el movimiento neocarismático, ha crecido muchísimo, un movimiento que es más humanismo que evangelio, un movimiento que centra su atención en el hombre puede, tú puedes, declara lo que quieras, decrétalo, hay milagros en tu boca, si tú lo dices, se hace y no sé qué, cosa que desde el punto de vista bíblico es una herejía, pero ha crecido mucho este movimiento con esta postura humanista.
Y entonces se ha levantado la extrema derecha en el mundo evangélico y ha resucitado, no ha resucitado, se ha levantado una especie de hipercalvinismo. La idea de que Dios escogió a unos para ser salvos y escogió a otros para no ser salvos. ¿Han oído eso? Y están surgiendo por donde quiera y salen algunos predicadores en el YouTube, en donde quiera. Hay uno que ya no lo soporto mucho porque siempre tiene cara de triste, no sé por qué. Sí, a ti te han dicho, déjame decirte, así como triste, como que mientras más triste, más espiritual es. Y este ha de ser muy espiritual porque se le ve bien triste. Y se ha levantado así una postura pues extrema derecha. Me parece que este texto responde a eso, para que usted y yo no nos andemos con cosas y para que usted y yo nos centremos en la Biblia. Por eso vamos a entrarle con preguntas a este texto. Primera pregunta que tengo es esta: ¿ha hecho Dios algo para solucionar el problema de la humanidad? Y yo sé que usted sabe que sí, pero el texto lo dice de una manera muy clara. Estamos en Romanos capítulo 10, versículos 14, y el 14 dice así, leen conmigo, está en la pantalla. ¿Cómo dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predije? Evidentemente se trata de una exhortación a la predicación, a que vayamos y le digamos a la gente, pero por supuesto que da la indicación de que Dios ya solucionó el problema. Aquí Pablo hace una serie de preguntas que tienen que ver con el mensaje que nos ha dado antes, ya lo estudiamos la semana pasada. Nos ha dicho que todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿se acuerdan? Lo leímos ya, será salvo. Y ahora nos dice que no hay razón para creer que alguien no puede invocar a Dios. El Señor se ha hecho escuchar, se puede creer en Él y puede ser invocado. Nadie puede decir cómo he de invocarle, porque Él ha hablado con claridad. Entonces, ¿ha hecho Dios algo? Sí, ha hecho algo, e incluso fundó una iglesia para que veamos a todas esas personas que no saben, para que invoquen. Entonces, sí, Dios ha hecho algo. ¿Tiene Dios un plan para salvar a la humanidad? Otra pregunta fundamental, elemental de la vida cristiana. Y usted y yo sabemos la respuesta, que sí. De hecho, le llamamos, cuando usted y yo predicamos el Evangelio, le llamamos a eso el plan de salvación. Decimos, compártele el plan de salvación, ¿no es cierto? Decimos eso, si le vamos a hablar a alguien de Cristo, que le platicamos el plan de salvación. Sí, Dios tiene un plan. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, que anuncian buenas nuevas, Romanos 10:15. Y aunque hace una alusión, por supuesto, insisto, a eso de predicar, a eso de ir por todas partes, anunciar, está implícito la palabra evangelio, que usted y yo sabemos que significa buena noticia. Le decimos que significa buenas nuevas, pero nuevas del sentido de noticia, de noticioso, un conocimiento que alguien no conoce, pero que debe conocer y nosotros se lo llevamos. Es una cita de Isaías 52:7, esta. Pablo nos asegura que sí, ciertamente Dios tiene un perfecto plan para la salvación de la humanidad. Hizo algo en la cruz del Calvario, porque estuvo aquí entre nosotros encarnado aproximadamente unos 35 años. Regularmente decimos que a los 33 murió, pero es muy probable que haya sido a los 35 en realidad. Pero lo que haya sido, estuvo aquí en la tierra 35 años y luego su plan no se ha terminado, dejó algo aquí sobre la tierra, su iglesia, que andamos con esos pies hermosos que dice. Cuando yo me veo mis pies digo, esto tiene que ser metafórico, definitivamente tiene que ser figurado. Aquello de los pies hermosos, y resulta que Él dejó un plan aquí para ir por todo el mundo y anunciarle a la humanidad. ¿Sabía Dios que algunos le rechazarían? Ya comenzamos aquí con esta crisis teológica que hay en el mundo. ¿Sabía Dios que algunos le rechazarían? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es Romanos 10, perdón, dice al 21. Con 4 citas más, porque aquí se cita Isaías 53:1, Salmo 19:4, Deuteronomio 32:21, Isaías 65:1. O sea, Pablo sí se sabía la Biblia. Y conste que se la sabía en una época en la que no lo tenía en su teléfono, no tenía la Biblia en su teléfono. No tenía un buscador, concordancia electrónica. Ni siquiera tenía una Biblia, tal como nosotros tenemos. Había en las sinagogas rollos de la Biblia y ninguna persona normal en situaciones de clase media ni clase alta tenía una Biblia. Solamente tenía alguien, un ricachón, que podía comprar un rollo, y tenía un rollo de rollos, el de Isaías o el del Pentateuco, qué sé yo. Pero Pablo se sabía estos textos. Y Pablo dice
que Dios sabía que no toda la humanidad habría de seguir su evangelio. Él sabía eso. Y profetizó con mucha anticipación la desobediencia de muchos, especialmente la de su pueblo escogido. Y usted dice, ¿y para qué nos dice eso el pastor? Nomás para que nos dé coraje. No, es clave para lo que sigue después. Es clave para esta confusión con respecto a la salvación, si calvinismo, si arminianismo, si Dios escogió a unos para salvación, otros para perdición. Esto es clave, porque Dios sabía que algunos le rechazarían, aparentemente sí. ¿Tiene Dios la culpa de que algunos lo rechacen? Esto me gustaría hacerle eso a un calvinista. O sea, si Dios escogió a unos para que no crean, pues ya no van a creer, ¿no? Porque Dios los escogió para eso, Dios los hizo para eso. Hay gente que hasta piensa que Judas fue escogido y llamado por Dios para traicionar a Jesús. ¿Sabía usted eso? Creen que hasta es como que un héroe. O sea, porque si no lo entrega, ¿se imaginan qué hubiera pasado? Pues no muere por nosotros. Qué locos. El Señor había dispuesto a morir en la cruz por nosotros. Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para quitarla. ¿Se acuerdan? ¿Dijo eso alguna vez? El Hijo del Hombre va porque quiere. Así es que esta pregunta, ¿tiene Dios la culpa? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Fíjese que nos acaba de decir que su pueblo es un pueblo contradictor y rebelde. O sea, su pueblo no lo aceptó. No, seguramente no es 100%, algunos sí aceptaron, pero como pueblo lo rechazaron. Y ahora aquí dice, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Entonces queda clarísimo, Dios no escogió a esos que lo rechazaron, no los escogió para que lo rechazaran. O sea, no hay predestinación de los que van a rechazar. ¿Sí me expliqué? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice Pablo, si no fuera así, porque yo sí creo. Dios no escogió a los judíos para que no crean, no, si no yo no hubiera creído tampoco. No, definitivamente no. El problema no es Dios. Él ha hecho todo lo posible para salvar al ser humano y algunos seres humanos siguen haciendo todo lo posible por perderse. Yo digo incluso, ¿sabe qué digo yo? Yo digo incluso que es más fácil, que se requiere más esfuerzo para perderse que para ser salvo. Analícelo, porque Dios nos pone todo. Nos habla, nos revela su verdad, nos envía profetas, esos de los pies hermosos que andan por los collados predicando, nos envía gente y yo todo lo que tengo que hacer es dejarme salvar. Todo lo que tengo que hacer es eso, dejarme salvar. Si sabe usted, lo hemos puesto aquí de ejemplo muchas veces, una persona que se está ahogando y está intentando salvarse a sí misma, no es candidato a ser salvado. ¿Sabía usted eso, no? Cuando una persona está ahogándose, el experto en natación ahí lo deja. Si acaso le lanza algo, pero él no se tira. ¿Por qué? Nos ahogamos los dos. Ya cuando tragó bastante agua como para no moverse, ya se desmayó, entonces se lanza. ¿Por qué? Porque una persona queriendo salvarse a sí mismo no es salvable. Va a arañar al otro, va a golpear al otro y se van a ahogar dos. Y va a haber 2 funerales en vez de 1. Que claro, pueden cobrar menos, pero eso qué nos importa. Entonces se tira, pero cuando una persona se queda quieta y dispuesta a ser salvado, es candidato a ser salvado. Es que, ¿qué tanto necesitas hacer para ser salvado? O sea, quedarte quieto, ¿no? O sea, ¿qué necesitas hacer para ser salvado? Nada. Justamente debes dejar de hacer cosas. Debes dejar de intentar salvarte. Debes aceptar que no puedes salvarte y dejarte salvar. ¿Y qué tienes que hacer para condenarte? Pues rechazarlo, armarte de valor para decirle a Dios, no quiero, armarte de valor para tener tu orgullo y decir, yo lo he hecho por mis propias fuerzas y porque todo lo que he logrado, lo he logrado. Así dice el yoyote del humano, ¿verdad? Que así somos. Y sale el yo que yo he hecho todo por mis fuerzas y que yo he hecho esto, no sé qué tanto. Bueno, se requiere más esfuerzo para perderse, digo yo. ¿Cuál es el problema? Segunda pregunta. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarte? Romanos 11, 2 al 3. Otra vez una cita de Primero de Reyes, cuando Elías huye de Jezabel, porque le mandó una carta no precisamente de amor, huye de ella y llega ya a solas, cuando Dios en el fuego no está presente, en el viento recio, no, un silbo apacible. ¿Recuerdan esa escena? Y entonces habla con Dios y se queja y le dice a Dios, Señor, ya nadie te sigue, todos se han hincado, solo yo he quedado. ¿Se acuerdan? No era cierto. Pero la pregunta aquí es, ¿cuál es el problema? Y luego dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura? Y sigue hablando así. No, Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Crees eso? No, eso no es lo que ha pasado. Con una cita más ahora de Primero de Reyes 19, 10 al 14, se nos dice dónde está el problema.
el ser humano se empeña en rechazar el mensaje de salvación y a sus mensajeros. Los que creen en la doble predestinación, que Dios escogió a unos para salvación y escogió a otros para perdición, se basan mucho en aquel pasaje de la Escritura. Me parece que lo interpretan fuera de contexto, ahí en Romanos, lo vamos a estudiar ustedes y yo acá, donde dice, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Por eso aquí dice, ese es el problema, es que Dios ha desechado a algunas personas. Hay algunos predicadores de estos del hipercalvinismo que incluso dicen Dios odia a algunos seres humanos. Te han dicho que Dios es amor y que ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Déjame decirte, dice uno por ahí, que Dios aborrece también al pecador, odia al pecador. Y usan algunos textos, me parece que fuera de contexto, para decir eso. Yo sigo creyendo que Dios ama a los pecadores, a todos los pecadores. O dígame una cosa, si no fuera así, ¿habría alguien a quien amara? Si no amara a los pecadores, ¿habría alguien a quien amara? ¿O hay alguien en la tierra que no sea pecador? Entonces, ¿a quién amaría si odiara a los pecadores? Pues a nadie, ¿no? Estaríamos fritos todos. Es un argumento absurdo el que usan los que creen esto. ¿Cuál es el problema entonces? El ser humano y su pertinaz, se dice, su pertinaz insistencia en perderse. ¿Fracasó Dios en su plan de salvación entonces con algunos? Los hipercalvinistas dicen que Cristo no murió por todos. Esto hizo la diferencia allá por el siglo XVII entre bautistas generales y bautistas particulares. ¿Quiénes eran los bautistas particulares? Los que decían Cristo solo murió por los escogidos. ¿Y quiénes son los bautistas generales? Cristo murió por todos. Pero dicen los hipercalvinistas, que son bautistas particulares, dicen no, Él no murió por todos porque Él no desperdicia su gracia. Él no iba a morir por todos para que algunos lo aceptaran. No, Él va a la segura. Él solo murió por los que Él escogió para que creyeran en Él. Eso me parece hasta absurdo. Pues ya murió, pues de una vez por todos, ¿no? Pero ellos dicen que no murió por todos. Solo murió exclusivamente por algunos, por los que había escogido para salvación. Por eso esta pregunta, porque algunos dicen, Dios no va a morir por alguien y luego fracasa en su intento de salvarlo. Hasta dicen los calvinistas, tienen un cuadrito ahí que se enorgullecen mucho de eso, que escriben, yo no puedo creer en un Dios que no puede salvarte sin tu permiso. Porque ellos opinan que Dios salva al ser humano porque Él quiere. O sea, Él ya decidió salvar a alguien y lo salva. Le llaman a eso la gracia, ¿cómo se llama? La gracia irresistible. Dicen ellos que cuando Dios quiere mostrar su gracia sobre alguien, su gracia no puede ser resistida y ese alguien va a ser salvo porque Dios decretó que sea salvo. Lo que quiere decir que si este otro no se salvó, que no voy a señalar a alguno para que no sea alguno, si Dios, este no se salvó, es porque Dios a ese no le dio su gracia irresistible. ¿Pueden ver lo grave que es esa doctrina? Yo les respondo cuando alguien dice eso, yo no creo en un Dios que no puede salvarte sin tu permiso. Yo le respondo, y yo no podría creer en un Dios que pudiendo salvarte sin tu permiso, no te salve. ¿Sí me expliqué? Porque la Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda. ¿Dice o no dice eso? Si entonces Él puede salvar al ser humano sin su permiso, entonces les tengo noticias, todos iremos al cielo. Si Él puede salvar a cualquier ser humano aún sin su permiso, entonces todos vamos a estar en el cielo, porque la Biblia dice que Él quiere que todos se salven. Pero les tengo noticias tristes, no todos serán salvos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere a nadie en el cielo a la fuerza. Él ofrece su gracia para el ser humano y da al ser humano la decisión de decir sí acepto o decir no acepto. ¿Fracasó Dios entonces? No. ¿Pero qué dice? ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos 11, 4 al 6. Una cita más para decirnos un definitivo. No, ciertamente hay mucha gente que le ha rechazado, pero en toda generación ha habido un remanente que le obedece y experimenta la salvación. ¿Ha fracasado Dios su plan de salvación? No ha fracasado. Él sigue salvando a muchas personas, pero sí, algunas personas sí han fracasado, ellos individualmente, porque no han creído y han rechazado la gracia de Dios. Aún está Dios al control, versículo 7 y hasta el 10, todavía el capítulo 11. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado.
y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobienles la espada para siempre. Y ¡zas! Aquí salta un calvinista y dice, no, que no, pastor. No es la primera vez ni la única vez en la Biblia que un pasaje como estos aparece. Cuando Jesús contó la parábola del sembrador, luego explicó la parábola del sembrador y luego le dijo a los discípulos por qué les hablaba en parábolas. Y les dice una cosa bien grave que si no ponemos mucha atención nos podemos confundir. Le dice, les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y no entiendan y no sean salvos. Dice, ¿qué? Dice usted, ¿qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Saben cuál es la problemática? Que usted y yo somos de Mexicalpan de las Tunas, o sea, mexicanos. Y la Biblia fue escrita en una cultura judía. Hay algo de la cultura griega, especialmente en las cartas y en el Evangelio de Juan por lo menos, pero la mayoría del pensamiento es judío y usted y yo debemos entenderlo. Hay figuras literarias y demás, pero les pongo el ejemplo bien sencillo, bien sencillo. Una persona enferma que ha pasado una semana en obscuridad porque tiene sus ojos enfermos, le operaron. ¿Qué le pasa cuando sale a la luz? Le quitan la venda de los ojos. ¿Y qué le pasa cuando sale a la luz? Dígame, ¿qué le pasa? Eso es lo que dice este pasaje. Dios les ha alumbrado de tal manera que algunos están tan enfermos que cierran mal los ojos por causa de la luz. ¿Sí me expliqué? No es que Dios les haya obligado a dejar de creer. No. Es que Dios les ha revelado de tal manera que en su necedad y enfermo corazón han decidido cerrar mal los ojos para seguir en su condición de no creer. Se parece a la parábola de los talentos. Uno le dio un talento, a otro le dio 2 talentos y a otro 5. ¿Sí? Y el que tenía 5 lo convirtió en 10, y el que tenía 2 lo convirtió en 4, y el que tenía 1 lo guardó. Y luego dice, quitadle a ese el 1 y dáselo al que tenía 10, ¿se acuerdan? Porque al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esa es la idea de este pasaje. El que ha decidido no creer, por más que se le diga y se le dé, es más, mientras más revelación se le dé, menos quiere creer. Porque la verdad de Dios le confronta más, y como el problema es su orgullo, su falta de aceptación, su necedad. Dígame si no actuamos así los seres humanos, dígame si no somos así de necios. De repente usted hasta le dice, ya ni le digas, mientras más le dices, más se amacha. ¿Sí o no le pasa así? La misma cosa. Así es que esto de que endureció no significa que Dios le hizo algo para que no creyera. Yo sé que hay otro pasaje de esos que confunde y del que se apoyan los calvinistas. Cuando Moisés va con Faraón, Dios le dice a Moisés, ve a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo y yo me encargaré de endurecer el corazón de Faraón para que no los deje salir. Si Moisés no entendiera eso, porque es muy probable que Moisés escribió esa parte de la Biblia, si Moisés no entendiera eso, debería haber ahí un diálogo más de Moisés con Dios y le dice, ¿para qué me dices que yo vaya? Y luego tú le dices que no nos dejes salir. Pero es que en el lenguaje en que fue escrito, lo que está diciéndole Dios a Moisés es lo siguiente: ve y yo voy a revelarme a él quién soy. Pero sí, te informo, él se va a endurecer más al conocer mi revelación. Y cosa curiosa, pasó cada portento que hacía Dios. Oye, ¿no entiendes? Ya se llenó de piojos toda tu nación. Ya se puso todo el Nilo de sangre. Ya se ranas y las langostas. Y seguía sin entender el tipo. Dígame una cosa, ¿tenía algún problema mental el faraón? O sea, ¿sería retrasado mental? Que no se daba cuenta. O sea, llega Moisés y le hace así y ¡zas! Se pone todo y no entiende. Y agarra un polvo y le hace así y al rato están todos piojosos y no entiende. Es más, cuando se mueren todos los primogénitos, dijo, sí, ya que se larguen, pues que se vayan, pero al rato se le pasa la muina y va contra ellos. Yo digo, ¿de qué se trata? Se está cumpliendo lo que dijo Dios. La tremenda revelación de Dios, la tremenda luz de Dios le hacía cerrar más los ojos y más terco, como dice usted, de su cuñado, de su amigo, de alguien más. No, mientras más le dicen, más se amacha. Sí, eso es lo que significa esto. ¿Aún está Dios al control entonces? Es la pregunta.
Está citando Deuteronomio 29:4, Isaías 29:10 y el Salmo 69:22 o 23. En serio, me impresiona Pablo, tantas citas que pone en su escrito. Pablo nos dice que Dios está al control de todo. No hay ser humano que pueda oponérsele y triunfar. Él tiene la primera y la última palabra, y las de en medio también. Los pasajes que Pablo cita aparentemente nos dicen que Dios es responsable de aquellos que se pierden y no le obedecen, pero la idea detrás de ello es esta: si un ser humano está indispuesto a escuchar y a creer, a pesar del mensaje que nos ha dado a todos, Dios respeta su terquedad y lo deja caminar en pos de su propia decisión. Eso es lo que significa. De hecho, lo peor que puede hacer Dios por un ser humano, ¿sabe qué es? Lo peor que puede hacer Dios por un ser humano, ¿sabe qué es? Es no hacer nada. Tenemos que reconocer, ¿Dios bendice a los ateos? Dígame una cosa, ¿Dios bendice a los ateos? Sí. ¿No hace salir el sol sobre justos e injustos? Pues, los ateos también comen, ¿no? Entonces Dios bendice a todos. O sea, no es que Dios no bendiga a unos y a otros, no, sí bendice. Pero lo peor que puede hacer Dios por alguien es no hacer nada. Le derrama su luz, su evangelio sobre una persona y esa persona persistentemente le rechaza. Entonces Dios dice, está bien, adelante. El Señor Jesús se puso en medio del camino, no vayas en esa dirección. Vas a caer en el abismo de la perdición, del infierno, no vayas. Yo quiero ir. Puedes pasar. Dios no detendrá a nadie que se quiera perder, no detendrá a nadie, porque no quiere a nadie a la fuerza en el cielo. En el Antiguo Testamento se tenía la conciencia de la soberanía de Dios, que se le atribuía a todo lo que acontecía, aun cuando algunas cosas que pasan, Él no las provoca, pero sí las permite. ¿Hay esperanza aún? La otra pregunta que me parece que es la última. ¿Hay esperanza aún? Y aquí en la parte más larga del texto, déjeme leérselas. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, los judíos, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. En este largo discurso, Pablo nos deja bien claro por lo menos 4 cosas. Como es un discurso más largo y es de esos pasajes complejos que cuando usted y yo lo leemos de Pablo decimos, ¿qué? Necesitamos un funcionario de gobierno que venga y nos diga lo que Pablo quiso decir, y creo que esa es parte de mi trabajo aquí. Entonces, lo que Pablo quiso decir son 4 cosas. Número 1, el pueblo judío no está perdido para siempre. Todos aquellos judíos, igual que cualquiera de otra raza que busquen a Dios, encontrarán salvación. No son salvos porque sean judíos, como dicen las iglesias mesiánicas. Que sea de raza judía no significa que sea salvo. Si no ha creído en Cristo, ¿qué dice la Escritura en Juan 3:18, hermanos? El que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, ¿sí o no? Entonces, pero es judío, Señor. Si no cree, ¿qué? Está perdido. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Porque algunos los veo así como dudando, porque nos llega tanta publicidad de las iglesias mesiánicas que ora por Israel y que no sé qué, y que son el pueblo santo. Yo leo en la Biblia que el pueblo santo somos nosotros, judíos espirituales. Fuimos injertados en el olivo original, que es Cristo. Entonces tú y yo somos judíos en el sentido espiritual. Pero el pueblo judío
No está perdido para siempre. Si uno de ellos cree, como Pablo lo hizo, son salvos. La desobediencia del pueblo judío vino a ser una oportunidad para la salvación universal. Y esto no significa que Dios no tuviera el plan de salvar a todos los pueblos. Pero es un hecho que no hubiera sido posible si el mensaje del Evangelio hubiera quedado confinado a una sola nación. Gracias a que fue expuesto a todos los demás pueblos, llegó a nosotros. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Dios llamó a Abraham? ¿Qué le dijo Dios? Completen conmigo esta frase. En tu descendencia, ¿qué le dijo? Serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. Entonces, no es que Dios de repente dijo, bueno, como ya los judíos no creyeron en mí, ¿ahora qué haré? Pues voy a salvar mexicanos, un que otro mexicano. No, el plan de Él desde un principio era salvar a todas las razas. 3, el mensaje de esperanza y la advertencia del rechazo son universales. Todo ser humano se encuentra en la misma situación. Si cree, es salvo. Si rechaza, está condenado. Sea judío, sea chihuahuense o chihuahueño, sea chilango o defeño o mexiqueño o capitalino, sea lo que sea. 4, no hay razón para enorgullecernos de la salvación. En cualquier caso se trata de un acto de misericordia y gracia de Dios. La respuesta a la pregunta inicial es un categórico: sí, aún hay esperanza. Jamás había hablado tan rápido de un pasaje tan extenso. Pero aún no acabo, lo siento. Todavía quiero, esta fue nomás la introducción. Pero ahora quiero ir a las enseñanzas fundamentales. Fue un repaso así global, tipo las paráfrasis que hago en los devocionales. ¿Se acuerdan de los devocionales? ¿Los escuchan algunos de ustedes? Ahora enseñanzas fundamentales. Es un pasaje amplio, pero las enseñanzas que se encuentran en él son muy importantes en la fe cristiana y guardan una unidad que requiere de un estudio en conjunto. Podemos sintetizarlas como sigue. Número 1, el plan de salvación de Dios no permite objeciones. Dios ha hablado a la raza humana de muchas maneras. Desde la creación misma, que nos da el mensaje de un Dios poderoso. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Hay una revelación natural, la creación, pasando por las diferentes manifestaciones de Dios en la historia de la humanidad, hasta llegar a la máxima revelación en Cristo y culminando con las muchas y diversas formas como Dios le habla a cada ser humano. Ahora mismo se está dirigiendo a nosotros y espera una respuesta. Nadie podrá decir con justicia en el juicio final que no tuvo la posibilidad de saber de Dios. Nadie. Ni un azteca, un maya antes de la colonia. Nadie. Ya ha explicado eso. Nadie, no, es que a mí no me dijeron. No, es que nadie me dijo de ti. Dios se reveló en la creación entera al ser humano y el ser humano puede conocerle. Nosotros somos más responsables que los que no han recibido el Evangelio tal como usted y yo lo recibimos. Somos más responsables porque a usted y a mí no solo nos habla a través de la luna, las estrellas y todo lo que hay. No, a usted y a mí nos habla en forma muy clara, muy específica. Nos lo dice, nos lo aclara. Somos más responsables que los otros. Aún los que vivieron en épocas no cristianas o que viven actualmente alejados del Evangelio son responsables de algún tipo de revelación de Dios. Pero seguramente nos queda clara una cosa: nadie es tan responsable como nosotros que tenemos acceso a la bendita palabra. Segunda enseñanza: el plan de salvación tiene un punto débil. No supe cómo decirlo, pero me parece que es punto débil o no sé, o punto crítico o algo así. La decisión humana. Dios es todopoderoso y podría obligarnos a cada uno de nosotros a obedecerle. Pero no es su intención. Tenemos junto a Él, no es su intención tenernos junto a Él sin el involucramiento de nuestra voluntad. Él espera que tomemos una decisión y, habiendo escuchado su mensaje, creyendo en Él con todo el corazón, invoquemos su nombre para ser salvos. El día de hoy, por ejemplo, a los de acá occidentales nos parece monstruoso que en algunos países, como países árabes, se obligue a las niñas a casarse con un viejorrón. ¿Ha oído usted de eso? Incluso si fueran de la misma edad, que forcen a una persona a casarse con otra, nos parece monstruoso. No, ¿cómo crees? No, que la voluntad, ¿no es cierto? Que los derechos, allá andan dándole derecho a las mujeres de matar hijos, que yo creo que sí tienen derecho a hacer lo que quieran con su cuerpo, pero el chamaco que está dentro también tiene derecho a vivir, y aquí hay un derecho que coarta el derecho de otro, y es un absurdo, ¿verdad? Pero si así es en la vida diaria, ¿cómo se nos ocurre que no es así en la vida espiritual? Esto es lo delicado del plan de salvación. Él ha hecho todo. La salvación se basa en su amor, depende de su gracia, y no puede tener,
y no puede tenerse sin su soberana voluntad. Es decir, Él lo hizo todo. La salvación no es por fe. Él lo ha explicado. La salvación no es por fe. ¿Por qué es la salvación? Por gracia, por medio de la fe. Pero es por gracia, es regalo gratuito. Él lo hizo todo. Pero hay un punto en el proceso en el que todo radica en una decisión que nosotros debemos tomar. No podemos salvarnos en ningún sentido, pero podemos aceptar o rechazar la salvación que se nos brinda. Esto convierte al mensaje del Evangelio y a nuestra atención al mismo tiempo en una situación de muy alto nivel de importancia. No conviene tomar en poco este asunto. Es una decisión. Y esto es lo grave, lo crítico. Creo que ya les platiqué en alguna ocasión de un joven de nuestra, no de nuestra iglesia, un joven hijo de un hermano de nuestra iglesia, un joven. Un día lo vi jugar fútbol, en una ocasión que jugamos fútbol los de la iglesia. Oiga, yo pensaba, este chamaco debería estar en la selección. Yo decía, si lo ve un equipo así de las fuerzas básicas, lo ve jugar, se lo llevan, lo becan y dentro de poco lo debutan. De veras, jugaba extraordinariamente, de verdad, así genialmente. Y era un chamaco. Su papá vino a nuestra iglesia, pero se drogaba, robaba. Había estado detenido varias veces. Y en esa época teníamos un centro de rehabilitación, nosotros como iglesia teníamos un centro de rehabilitación y vino a hablar conmigo por segunda ocasión. Y yo hice mi mejor esfuerzo y le dije esto y le dije aquello. Le ofrecí una beca porque en el centro se cobra para la comida y eso. Le ofrecí que no le cobráramos nada a su papá, que él podía venir e internarse, podía estar ahí, que lo íbamos a cuidar como iglesia, que yo personalmente, porque me caía bien y me pasó lo que a Jesús con el joven rico cuando dice la Escritura que cuando lo vio Jesús dice y lo amó. ¿Se acuerdan que dice eso? Y lo amó. Yo así, y lo amé. Era un joven, de hecho tenía más o menos la edad que yo tenía cuando me convertí y me significó mucho y le hablé mi mejor esfuerzo, le conté el plan de salvación, le di mis mejores ilustraciones y todo así yo eufórico y le dije, ¿cómo la ves? ¿Le entras? Yo esperaba, lo que merecía era, sí, pastor, casi, amén, así merecía. Y luego me dijo, ¿para qué? Y yo así como que no capté eso. ¿Cómo que para qué? Para que seas salvo, para que seas alguien. Le hablé, tú deberías jugar fútbol profesionalmente y más, y otra vez otro esfuerzo. Y él insistía, ¿para qué? Bueno, para que seas feliz. Ay, soy feliz. ¿Cómo vas a ser feliz así? Si tienes que drogarte para estar en paz, ¿cómo vas a ser feliz delinquiendo y entrando y saliendo de la cárcel? Y no lo sacaba usted de ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando se fue, no me pegué un tiro, nomás porque soy cristiano. Pero me sentía frustrado. Así me decía frustrado. Prediqué mi mejor sermón persona a persona. Gasté mis mejores chistes. Mis mejores ilustraciones, mi mejor rostro para convencerlo. Y su actitud fue, ¿para qué? Sí, ese es lo crítico del plan de salvación. Que se requiere que digamos, sí. Está por toda la Biblia eso. Venid a mí los que están trabajados y cargados. ¿Sí dice o no dice así? Para que todo aquel que le cree, ¿sí dice o no dice así? Vengan, compren pan y leche sin precio, Isaías. ¿No es cierto? Dios invita. No va y eres salvo porque eres salvo, chamaco. No, invita. Y el hombre tiene que decir, este es el punto crítico. El plan de salvación nos confronta con lo mejor o lo peor de la vida. Vida eterna o condenación. Solo hay un pecado imperdonable y este es el rechazo deliberado, consciente y voluntario de la gracia divina manifestada en Jesucristo. Comete un error el que interpreta ahí Mateo y piensa que el pecado imperdonable es decir que una cosa del Espíritu Santo es del diablo. Ese no es el pecado imperdonable. De hecho, los fariseos en ese momento no hicieron eso, hablaron mal de Jesús en ese momento. Dijeron que tenía Belcebú, que era por Belcebú que hacía cosas, por el príncipe de los demonios, hacía cosas. Los fariseos ni hablaron del Espíritu Santo, ni sabían que existía. Nunca dijeron una sola palabra contra el Espíritu Santo. Pero se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, porque de la Trinidad es la persona del Espíritu Santo, la encargada de tocar el corazón del ser humano y de convencer de pecado al ser humano. Es el Espíritu Santo el encargado de hacer eso, para que el ser humano abra su corazón y reciba a Cristo. Entonces el pecado imperdonable se llama blasfemia contra el Espíritu Santo, porque es el rechazo deliberado, consciente y voluntario de la gracia salvadora que nos presenta el Espíritu Santo. Entonces, rechazar su obra en nosotros
es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es el suicidio, el pecado imperdonable. Digo, no quiero que nadie se suicide ni nada, pero no es el suicidio, no es el asesinato. No es decir que una cosa que Dios hizo, la hizo el diablo, no, ese es un error, pides perdón y Dios te perdona. El pecado imperdonable es rechazar la gracia salvadora del Señor que nos presenta justamente el Espíritu Santo. Recibir el mensaje del Evangelio es estar frente a dos veredas en el camino. Una de ellas nos lleva a la mejor experiencia, a la salvación. La otra nos lleva a la más nefasta tragedia, a la condenación. Esta es la razón por la que los predicadores hacemos tantos esfuerzos por hacer claro el mensaje divino. La decisión que tenemos al respecto es la más importante de toda nuestra vida. Y por último, el plan de salvación es la esperanza para nosotros hoy. La esperanza tiene verdadero sentido y propósito en el plan de salvación que Dios preparó para nosotros. El plan de salvación no es solo una doctrina, no es solo una oportunidad para la reflexión teológica, es una experiencia que podemos vivir ahora mismo. Una de las tragedias más grandes de la raza humana es el saber de hombres y mujeres que desde pequeños han sido sometidos a la predicación, la enseñanza y el ejemplo cristiano, y sin embargo carecen de la experiencia de salvación que Dios ha preparado, por la trágica razón de estar envueltos en una religión y no ser parte del plan de salvación. Yo me di cuenta de eso muy temprano, y lo digo con tristeza, porque yo me convertí del mundote, de ahí, del cerro bajado a palos. Así yo llegué a la iglesia con todo y ramas, como digo, en el sentido teológico, espiritual, mental, ideológico, y me convertí en serio. No iba a la iglesia porque mis padres me llevaban, de hecho me lo prohibían. Iba a escondidas. Mi certificado de bautismo, que daban en esa iglesia donde me bauticé, no lo llevé a mi casa, se lo di a una hermana, Ruth Eusebio, para que me lo guardara. Años después, cuando vine al seminario, gradué en el seminario, me casé, regresé a Chihuahua, fui pastor de ella, Ruth, y un día me dijo, oiga pastor, pues ahí tengo su certificado de bautismo, yo creo que ya no tiene problemas en tenerlo en su casa, ¿no? De verdad, y me lo regresó 7 años después o algo así. Me trajo mi certificado de bautismo porque ella se le había quedado, porque yo no lo podía llevar a mi casa, porque me prohibían ir a la iglesia. Mi padre hizo violencia física contra mí, así que yo no iba a la iglesia porque me llevaban, ni porque era mi tradición, iba a pesar de que me prohibían y que no era parte de mi costumbre antes de eso. Pero yo veía jóvenes en la iglesia, hijos de los diáconos, hijos de los líderes de la iglesia, que eran unos hijos de la desgracia, de la tristeza, del desorden, de la maldad. De eso eran hijos. O sea, se portaban así. De ver, yo ahí comencé a aprender. Mi mente, yo creo que Dios ya me había escogido para ser pastor, aunque todavía no me lo informaba. Mi mente empezó a hacer cuentas y a decir, venir a la iglesia no es ser cristiano. No, ser cristiano es una experiencia, un milagro, algo que te pasa, no algo que tienes por tradición. Y es lo más triste que puede haber eso. Este es lo más trágico. Sin duda que la historia del pueblo de Israel se repite, porque estos son el pueblo de Israel. Tenían la palabra, la promesa de la tierra prometida, la promesa del Mesías. Tenían el Espíritu Santo que los guiaba. Dios los cuidó como sus consentidos. Que era tan muy oscuro, les puso una antorcha. Que hace mucho sol, les puso una nube. Que hay sed, les abrió una roca. Que tenemos hambre, ahí está el maná. Que ya nos aburrió el maizoro, ahí están las codornices. ¿Se acuerdan? No son niños consentidos, son la tucita de Pedro Infante. Tengo sed. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí vieron las películas esas? Tengo sed. ¿Quiere ir al baño? Pues sí, te tomó agua. ¿Quiere ir al baño? Pues sí. Estaban como la tucita todo y cada vez querían matar a Moisés. Mínimo la tucita no quería matar a Pedro Infante, pero el pueblo judío, cada cosa querían matarlo. ¿Sí o no es cierto? Y Dios los bendice, y los bendice, y los bendice, y los bendice, y llegan a la tierra prometida y la poseen, y les quita a todos los demás, y les da victoria, y les da matagigantes y todo, y de repente se les aparece en la persona de Jesús. Todo lo que tenían que hacer es concluir todo el proceso. ¿Cuál debió ser la conclusión? Aquí está el Mesías, creamos en él. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron. Fue grave, fue trágico. Pero usted dice, ¿qué gente? No se ofenda, pero lo mismo pasa el día de hoy con cualquiera que se la pasa en la iglesia, con cualquiera que tiene educación religiosa y que no ha recibido a Cristo de verdad.
Tengo un desafío entonces, tiene Dios un desafío para nosotros. Hoy es el día de salvación. No importan las cosas que hemos vivido, las tragedias, desventajas o problemas que hemos enfrentado. Sin objeciones, somos responsables de nuestra decisión personal. En cierto pueblo había un hombre conocido por su sabiduría. Se sabe en esta historia, pero déjenme se las cuento una vez más. Se decía que era un hombre muy sabio. Y un chamaco de esos rebeldes, no agraviando a los que van pasando ahí por la calle, dijo: ¿cuál viejo este? ¿Qué sabio ni qué nada es? Y fue y agarró de un nido un pequeño pajarito que apenas podía volar y lo llevó con el sabio aquel y le dijo: si eres tan sabio, a ver, adivina, el pajarito que tengo aquí, se veía nomás el pico por acá y la colita por acá. El pajarito que tengo aquí, ¿está vivo o está muerto? Y el sabio sabía lo que estaba pasando, dijo: seguramente está vivo, pero si digo que está vivo, lo aprieta tantito y lo deja caer inerte. Si digo que está muerto, abre la mano y el pajarito saltará y tal vez vuele. Y seguía insistiendo el niño: dime, sabio, si eres tan sabio, ¿el pajarito que tengo aquí está vivo o está muerto? Y el sabio lo mira a los ojos con ternura, porque era un jovencito, y le dijo: tú decides, tú decides. ¿Soy salvo? No soy salvo. Tú decides. Cada uno decide. ¿A dónde iré a pasar la eternidad? ¿Qué será de mi vida? ¿Seré feliz o infeliz? Mientras viva, ¿viviré siempre o seré condenado? Todas estas preguntas se responden de una sola manera: tú decides. Dios ya hizo todo lo que necesitábamos que hiciera. Ahora nos corresponde tomar una decisión, la decisión más importante de nuestra vida. Sé parte del plan de salvación de Dios. Este largo discurso de Pablo en la carta a los Romanos me parece que es la idea en la que él se extiende más para hablarnos de una idea sola, la responsabilidad que tiene el ser humano. Nos responde a algunas preguntas típicas de la raza humana para concluir diciéndonos: Dios no tiene la culpa, Dios no es responsable. Miente el que dice que Dios ya decidió quién se va a perder y quién se va a salvar. No es la clase de Dios que nos habla la Biblia. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Así es que la decisión nos la ha dejado a nosotros. Él ya hizo todo. Aquí está mi gracia. ¿Quieres o no quieres? Es sencillo. ¿Quieres o no quieres? Es como si alguien extiende una moneda, un billete. Alguien lo necesita, alguien lo quiere y nadie lo quiere recibir. Termino contando esa historia también de aquel hombre que se sacó la lotería. No tenía esposa ni hijos, no tenía nadie, y va al médico y le enteran que se va a morir en cuestión de 3 meses si acaso. Está muy enfermo y muy avanzado su enfermedad. El médico le dice: usted prepárese, haga algo, su testamento. Dijo: ¿cuál testamento? No tengo hijos, no tengo nada. Así es que decide irse a un barrio pobre y ahí están los hombres en cierto lugar buscando trabajo y demás. Y le dice: ¿quién es el más pobre de aquí? ¿Quién es el más arruinado de todos? Quiero hablar con él. ¿Hay alguien? Díganme, ¿quién es el más pobre? El que menos tiene cosas. Y nadie hizo caso. Dice: este loco, ¿qué le pasa? Pues todos se fueron yendo uno por uno, se sintieron ofendidos. Se murió y el dinero se lo quedó el gobierno, como sucede con los dineros en el banco que nadie reclama. Y nadie se hizo de eso porque nadie estuvo dispuesto a decir yo. Así es la salvación. Señor Santo, te doy gracias porque me has permiso de compartir con mis hermanos estas palabras. Te pido, Dios, que a los que ya somos salvos nos ayudes a entender lo tremendo que es predicar, lo importante que es, y que también nos dé, Señor, la tranquilidad y la fe para seguir adelante cuando alguien rechaza, el gozo cuando alguien acepta. Pero especialmente te pido, Señor, por si hay alguien aquí que independientemente de que haya recibido o no información religiosa, formación religiosa, independiente de cualquier cosa, que tal vez no te haya aceptado para salvación, no te haya dicho sí, reconociendo su limitación, su pecaminosidad, su imposibilidad de salvarse, y hoy quiere decir: Señor, aquí estoy, sálvame. Si hubiera alguien aquí así, Señor, te pido que le salves, por favor. Sigan orando. ¿Hay alguien aquí que le quiere decir al Señor: Señor, te entrego mi vida? Yo quiero aceptarte hoy. Si así es la cosa, tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer, pues Señor, entonces recíbeme y sálvame, lléname de tu presencia, de tu gracia. ¿Hay alguien que quiere decirle a Dios eso? Porque si así es, por favor levante su mano ahí en su lugar. Quiero orar por usted. Dios te bendiga, joven, Dios le bendiga, le felicito. Dios le bendiga, señora, hermana, Dios le bendiga, hermano, puede bajar su mano. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más toma esa decisión? Hágamelo saber, por favor. Dios te bendiga, pequeño, te felicito, precioso. ¿Alguien más? Vamos a orar, pero si hay alguien más, por última vez le pido, levante su mano.
Dios le bendiga. Señor Santo, bendice a mis hermanos y hermanas, por favor. Bendíceles, a mis nuevos hermanos, Señor. Ayúdalas a experimentar esta salvación, esta maravillosa experiencia, Señor, de recibirte y de experimentar la vida eterna. Los pongo en tus manos a cada uno, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.